Todos conocemos ese pasaje de nuestro Señor Jesucristo allá en Getsemaní. Jesús va y ora en Getsemaní e invita a sus discípulos y ocurre algo especial ahí en esa oración en Getsemaní. Pero lo que quiero resaltar es un detalle de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor oraba de una manera especial y Él decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Podemos ver aquí a un Jesús angustiado, a un Jesús que en su condición humana obviamente estaba en agonía, pero resaltando aquí la actitud, la posición de Jesús ante el Padre, ante la voluntad del Padre. A pesar de la angustia, a pesar de la preocupación, Él decía: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y ustedes ahí se conocen esa porción ampliamente. Y cuando uno va a Romanos capítulo 12, versículo 2, uno encuentra ahí que el Señor, a través de su palabra, nos dice que no nos conformemos a este siglo. Y es precisamente, hermanos, que considero que es lo que está pasando. Nosotros nos estamos adaptando a este mundo. Nos estamos dejando adaptar a este mundo. Miren cuándo fue escrito esto, y es exactamente lo que está pasando. Y nos dice la palabra que no nos conformemos a este mundo por medio de la transformación de nuestra mente, de la renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Y créanme que yo conversaba con la hermana Luz Mary esta semana, cómo el mundo de alguna manera nos está entrando por muchas partes, pero nosotros nos estamos dejando amoldar al mundo. Entonces uno ve, miren las telenovelas de hoy. ¿Qué nos están transmitiendo? Uno ve películas de Netflix que nos transmiten, las películas infantiles de Disney que transmiten. Entonces nosotros en nuestra mente tenemos que hacer algo, porque en la medida en que nosotros miremos ese tipo de cosas, nos estamos dejando amoldar, y es que nos vamos amoldando al mundo. Noten ustedes, en las novelas ya es como tan normal que una pareja de dos hombres tenga relación, porque las novelas nos los presentan y nos los presentan como los más nobles y los más queridos. Entonces, ¿qué va pasando en cada uno de nosotros? ¿Qué vamos viendo? Eso normal, nos vamos amoldando a esas cosas. Y bueno, nos podríamos quedar aquí hablando de muchas cosas, pero me llama la atención cómo el versículo en Romanos 12:2 continúa, que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces yo les pregunto, sí, la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero ¿qué tal es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Es agradable cuando de obedecerla se trata? Miren la angustia del Señor Jesús. Estaba angustiado. Pero es hermoso esa oración de nuestro Señor, de nuestro Salvador, cuando le dice, claro, Él deposita toda su humanidad, todo su sentimiento, y le dice: pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor hoy nos regala un tema que va en esta dirección de
la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, de hacer la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso quiero invitarlos, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de Jonás. Jonás. Muchos de ustedes estarán diciendo, otra vez Jonás. Pero cada vez que uno se adentra a las Escrituras se encuentra cosas maravillosas y hermosas. Leo la palabra, la voy a leer desde una versión de las Américas. Generalmente leo la Reina Valera, pero en esta ocasión la voy a leer de las Américas. Y dice la palabra del Señor, hermanos, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por el tema que nos regalas hoy, esta enseñanza maravillosa, Señor. Nos invitas a reflexionar, Señor, qué hacer ante tu palabra. Nos enseñas qué hacer ante tu voluntad, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, oh soberano Creador, esté ministrando en todos nosotros, Señor. Que tome el control, Señor, que seas tú por medio del Espíritu Santo, tomando el control de todo tu pueblo, de todos nosotros, Señor. Que podamos recibir esta enseñanza con total claridad, Señor, y llevarla a nuestros corazones en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje creo que todos desde muy pequeños conocemos este pasaje. Y siempre relacionamos a Jonás con un gran pez, generalmente con una ballena, pero la palabra nunca dice que es ballena, que es un gran pez. Pero hoy vamos a darle un enfoque diferente, hermanos. Es hermosa esta parte que el Señor nos regala hoy. Entonces, a partir de una porción como esta, creo que el propósito de la enseñanza del Señor hoy es que todos digamos que como Jonás, ya no más. O levante la mano el que quiere que su actitud y su comportamiento sea como la de Jonás. Levante la mano. Entonces el propósito hoy es que como Jonás, ya no más. Ese es. Y la porción de la palabra de hoy, hermanos, podemos extractar de esta porción dos aspectos bien interesantes que nos van a ayudar a cumplir, nos van a ayudar a alcanzar el propósito de hoy. Y el propósito de hoy es, como Jonás, ya no más. Pero tenemos que llevar eso a nuestro corazón y tenerlo aquí en nuestra mente en esta mañana. Como Jonás, ya no más. Este es el propósito de hoy. Esa es la enseñanza que el Señor nos tiene a todos hoy. Y el primer aspecto que vamos a resaltar de la enseñanza de hoy es que debemos aceptar la palabra de Dios, tal cual, y no incomodarnos por ella, no incomodarnos con ella. Pero viene el primer interrogante ante un tema como el de hoy. ¿Cómo podemos saber si nuestro Dios nos está hablando? Es el interrogante que lo mantenemos aquí, todos nosotros tan cercanos, vivimos con Él.
¿Cómo saber si lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo, realmente es palabra de Dios? Y esta pregunta es bien interesante, es bien importante en cada uno de nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Ya que si pretendemos vivir en obediencia a Él, porque creo que es la pretensión de todos nosotros, ¿o no? ¿O hay alguno que no pretende vivir en obediencia a Jesús? Si pretendemos vivir en obediencia al Señor, entonces tenemos que conocer cuáles son sus instrucciones. Tenemos que conocer cuál es su voluntad. O si no, ¿de qué manera vamos a obedecerle? De modo que necesitamos de alguna manera, necesitamos de alguna forma evaluar si la palabra que recibimos realmente es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Y nuestra capacidad de convencernos que lo que hemos escuchado es palabra de Dios no tiene límites. De inmediato nuestra imaginación entonces sale a flote, pero también nuestra capacidad de acomodarnos a nuestras ideas e intenciones sale también a flote. Es decir, cuando empezamos a pensar, ¿será esto palabra de Dios? ¿Será que el Señor me está hablando? Empieza nuestra imaginación o en la imaginación nuestra salir tantas cosas y acomodar esas cosas a nuestra voluntad, a lo que realmente queremos que se haga o como queremos que se haga. Por eso es que digo que nuestra imaginación no tiene límites. Y en la palabra del Señor, en la Biblia, tenemos una infinidad de ejemplos respecto a que lo escuchado realmente es palabra de Dios. Cuando Saúl perseguía a David, lo podemos ver allá en Primera de Samuel, por el capítulo 23, y Saúl perseguía a David, ya digamos que ya hacía tiempo que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Vinieron a decirle a Saúl dónde se escondía David, dónde se escondía este pastor de Belén. Y entonces el rey Saúl exclamó: benditos sean todos ustedes que han tenido compasión de mí. Y todos sabemos, hermanos, que esto no aconteció de la mano de Dios, de ninguna manera. Pero de igual manera, cuando los que acompañaban a David le dijeron a David que matara a Saúl, recuerden que le dijo: el Señor ha puesto en tus manos al enemigo. Y eso tampoco viene de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que cuando nosotros deseamos algo con pasión, podemos convencernos fácilmente de que Dios mismo está detrás de nuestros proyectos y que Él es quien nos habla con respecto a ellos. Lo que les quiero decir con esto es que cuando nosotros deseamos algo con ese entusiasmo, con ese anhelo y con esa pasión, entonces nosotros vemos cualquier cosa y la relacionamos como que realmente Dios nos está confirmando. Pero es lo que nosotros queremos que se haga, que se cumpla. Y ¿saben algo, iglesia? Una de las características que vemos en las Sagradas Escrituras, hermanos, es que la palabra de Dios incomodaba al que la recibía. Esa es una de las características de la palabra de Dios. Y la podemos ver aquí. Claro que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que hoy en día ha cambiado esto? ¿Creen ustedes que la palabra de Dios hoy en día, cuando la recibimos, ya no nos incomoda, sino que la recibimos con toda alegría y la cumplimos? ¿Qué piensan ustedes? Está igual. Y la palabra de Dios a todas estas personas que la recibían, hasta les parecía escandalosa la palabra de Dios, hasta les parecía ridícula, y no es lo que pasa hoy. Igual. En muchos aspectos de la palabra de Dios nos parece hasta ridículo, y estoy hablando de creyentes.
Para que no digan, sí, es que esa gente que no cree siempre dice. Estamos hablando del pueblo del Señor, creyente. Nosotros aquí en el rol de pastor, vean, nos llegan así infinidad de situaciones como estas. Con respecto al matrimonio, respecto a los negocios, respecto a muchas cosas. Mire, recordemos a Moisés, por ejemplo. Moisés, cuando le estaba argumentando a Dios allá frente a la zarza, y cuando el Señor le dice a Moisés lo que iba a hacer por medio de él, la respuesta de Moisés, ¿cuál fue? ¿Y quién soy yo para eso? ¿Quién soy yo para eso? Eso lo podemos ver por ahí en el Éxodo capítulo 3. Miren Moisés argumentándole al Señor. Recordemos a Sara. ¿Qué le pasó a Sara? ¿Qué hizo Sara cuando el Señor le prometió un embarazo a pesar de su vejez? ¿Qué hizo Sara? Se rió. Muy gracioso el Señor, ¿no? Miren. Sara le creyó más a su propia situación. Sara le creyó más a su propia circunstancia que a la misma palabra de Dios. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? No somos diferentes a Sara. Recordemos a Jeremías, confundido cuando el Señor le hizo su llamado. ¿Qué le respondió Jeremías al Señor? No, es que no sé hablar porque soy muy niño. Pero si el Señor lo estaba escogiendo. Miren aquí Jonás con la porción de la palabra de hoy. Huyendo de la presencia del Señor. ¿Creen ustedes que uno se puede esconder de la presencia? Puede huir de la presencia del Señor. Tremendo. Zacarías, recordemos a Zacarías, el sacerdote, el padre de Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Zacarías? Cuando le anuncian que va a tener un hijo, ¿qué dice él? ¿Qué responde? ¿Y cómo voy a conocer todo esto si estoy muy viejo y mi esposa también está muy vieja? Y era palabra de Dios. ¿Y qué le dice el ángel? Quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Cuántos de nosotros estaríamos mudos, hermanos? Creo que tendríamos que venir aquí a hablar por señas, porque yo también estaría mudo. Recordemos al joven rico. Recuerda cuando le dice a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ante la respuesta, este joven rico se fue muy triste porque tenía mucho dinero. Tremendo. O recordemos cuando muchos discípulos dejaron de seguir a Cristo porque le dijeron, esa palabra tuya es muy dura. ¿Recuerdan en Juan, por ahí capítulo 6, a partir del versículo 60? Y más adelante le dice el Señor a sus discípulos más cercanos, ¿se quieren ir ustedes también? Tremenda palabra. La palabra del Señor incomoda. Incomoda. Y la lista, podríamos seguir aquí, esta lista es interminable. Pero en todos hay una constante, hermanos. Cuando Dios habló, las personas se sintieron incómodas, indignadas, se sintieron desafiadas, se sintieron escandalizadas, pero nunca se sintieron entusiasmadas. Eso lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, pero a través de nuestras vidas también. Y la razón es muy sencilla. Todos estamos en un proceso de transformación. Y la palabra de Dios siempre va a chocar con los aspectos no transformados de nuestra vida. Siempre va a pasar eso. Y al escuchar lo que Dios nos dice, esa naturaleza humana, rebelde y desobediente que hay en cada uno de nosotros sale afuera, y esa naturaleza entonces de rebeldía y de protesta sale y protesta, y nos comportamos como pertenecientes a la primera línea de la protesta.
Todos parecemos integrantes de la primera línea, rebeldes ante el Señor, protestándole al Señor, porque su palabra nos incomoda. Quiero que reflexiones en algo y que te lleves esto que te voy a compartir. Llévatelo ahí en tu corazoncito. Si las únicas palabras que escuchas del Señor son siempre las palabras que te hacen sentir bien o que te conceden todo lo que quieres, puedes estar seguro que no es el Señor el que te está hablando. Tremendo. Generalmente es esa propia conciencia que te ratifica lo que tú quieres. Pero si las únicas palabras que escuchas del Señor es eso, que siempre te hacen sentir bien y que te conceden todo lo que quieres, ten la plena seguridad que no es el Señor el que te está hablando. Cuando el Señor habla, iglesia, cuando el Señor habla, lo más probable es que se te ocurran muchas razones para convencerte de que no es Dios el que te está hablando. Eso es lo que pasa en nuestra vida, en nuestras realidades. Y yo te pregunto, ¿qué peticiones del Señor son las que más te incomodan? Piensa, reflexiona. ¿Qué es lo que más te incomoda que el Señor te pide que hagas? ¿Qué es lo que más te incomoda que el Señor te pide a través de su palabra que hagas? Piensa, reflexiona. Porque con seguridad que hay una o muchas cosas que te incomodan. Una famosa frase que escuchamos con mucha frecuencia de muchas personas es que yo no creo que el Señor quiera que yo sufra. Entonces yo me puedo casar una segunda vez, me puedo casar una tercera vez. Y así hay muchos ejemplos. ¿Qué es lo que más te incomoda del Señor? ¿Qué petición del Señor es lo que más te hace sentir maluco, rebelde, insatisfecho? ¿Qué? Que inclusive le diga, Señor, yo no estoy de acuerdo, yo no creo. ¿A quién le hago mal con esto? Si no estás en la dirección de la palabra del Señor o de la voluntad del Señor, estás mal. ¿Qué peticiones del Señor te hacen sentir mal? Y son tantas, hermanos. Mire, y como para que refresquemos algunas cosas, miren la forma de vestir. ¿A cuántas personas nos incomoda? Y claro que en el caso del vestir, mucho más a las mujeres. ¿Cuántas cosas les incomoda la forma de vestir? ¿A cuántas personas, perdón? Y uno nota en las iglesias. Yo les tengo que confesar, y mi esposita está de testiga acá y que me desmienta o no, que muchas veces le digo, no me gusta ese vestido para la iglesia. ¿Es verdad o no? E inclusive no solamente para la iglesia, para salir. Yo le digo, tú no estás para salir así. Hay muchas cosas de la voluntad y de la palabra de Dios que nos incomodan. ¿Pero cuáles? La diversión, tal vez. El hecho que no te puedas divertir tan libremente como lo hacíamos antes. Y yo creo que lo más hermoso es llegar a un punto donde uno no piense que se está perdiendo la diversión, sino que uno se está divirtiendo con lo que está haciendo con el Señor. Eso es lo más hermoso. Esa es la verdadera diversión.
Cuando el Señor de pronto nos dice, no se unan en yugo desigual. ¿Cómo te sientes? Cuando llega a tu caso lo acomodas. Señor, pero es que Él es bueno. Sí, pero no es creyente. Y el Señor te dice, no te unas en yugo desigual. ¿Cuántas personas de esta iglesia las han sacado de la iglesia porque se han unido en yugo desigual? Y uno les dice, créame que la palabra del Señor incomoda. Pero lo otro importante, iglesia, es ¿qué actitud has asumido cuando no compartes lo que te pide el soberano creador? ¿Qué actitud has tomado? ¿Cómo te has comportado cuando no estás de acuerdo con lo que te pide el Señor? Entonces, con la palabra del Señor hoy tenemos un propósito, ¿cierto? Ya, a ver, recuérdenme, se me olvidó. Como Jonás, ya no más. Ese es el propósito de la palabra de hoy. Como Jonás, ya no más. ¿Y qué es lo primero? ¿Cuál es el primer aspecto que debemos cumplir? Aceptar la palabra de Dios, aceptar la voluntad de Dios, sin incomodarnos con ella. Y lo segundo es que debemos abandonar algo que es tan común en todos nosotros, que debemos abandonar los peros. Abandonar los peros. Versículo 3. Por eso escogí la Biblia de las Américas, que me tiene esa palabrita ahí que me llegó tanto. Ese versículo 3 en la Biblia de las Américas dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y luego fue y compró el tiquete. Y se fue. Pero Jonás se levantó para huir. Miren, desde la comodidad de nuestras vidas, desde esa zona de confort que todos manejamos, o desde la silla de nuestra sala, nos resulta fácil, digamos, leer el comportamiento de Jonás. Y nos resulta fácil también convertirnos todos en jueces de Jonás y empezar a criticar y a juzgar a Jonás y empezar a mirar y decir, ese Jonás si es la embarrada. Qué falta de fe la de Jonás. ¿Cómo es posible que el Señor le habla, le da una misión de manera directa y él se va a hacer lo contrario? Y empezamos a juzgar desde nuestra comodidad. ¿Cómo se le ocurre desobedecer al Señor? Decimos de Jonás. ¿Cómo se le ocurre hacer algo contrario a lo que el Señor le estaba pidiendo? ¿Cómo se le ocurre tratar de huir de la presencia del Señor, de esconderse del Señor? Nos queda muy fácil desde nuestra comodidad señalar y criticar y juzgar a Jonás. Pero debemos, sin embargo, entender un poco a Jonás, entender la naturaleza de lo que le había pedido el Señor, ese llamado que le había hecho el Señor a Jonás. Y no era fácil para Jonás aceptar esa petición del Señor. El pueblo de Nínive que pertenecía a los asirios, no eran vecinos pacíficos de los israelitas. Mejor dicho, los de Nínive no eran ninguna pera en dulce. Y eran una nación guerrera, mis hermanos, que había conquistado ferozmente nación tras nación. Y todos en la región conocían entonces quiénes eran los asirios, los de Nínive. Todos conocían la extrema crueldad con los prisioneros. Era notorio en toda la región el comportamiento de estos asirios. De manera que cuando Dios le propone a Jonás ir a proclamar juicio contra el pueblo de Nínive, no le pareció al joven profeta. Esa misión no fue atractiva para Jonás en lo más mínimo.
Pero a pesar de tratarlo de entender de esta manera y de, entre comillas, tratar de justificar un poco, es inevitable sentir tristeza cuando uno piensa en Jonás, pero es inevitable sentir tristeza cuando uno ve esta pequeña palabrita que me llamó tanto la atención, mis hermanos, con la que inicia el versículo 3. ¿Cuál es la palabra? Pero. Es inevitable la tristeza porque habla de un hombre que deliberadamente hizo lo opuesto de lo que Dios le había mandado. Y esa palabra pero que uno encuentra ahí es una palabra que encierra una actitud de rebeldía. Esa palabra pero nos hace pensar en discusiones, esa palabra pero nos hace pensar en argumentos diferentes. Esa palabra pero nos duele porque hace eco a la multitud de peros que ponemos nosotros. Por eso nos duele. En este caminar espiritual de cada uno de nosotros, peros le colocamos al Señor. Yo te pregunto, ¿cuántos peros le has colocado al Señor en tu vida espiritual? ¿Cuántos peros le has colocado al Señor en tu caminar cristiano? Te ayudo un poco para que reflexiones. ¿Cuántos peros le has colocado? Le has colocado peros quizás por la distancia. Le has colocado peros quizás por la hora, muy de mañana, 10 de la mañana, qué madrugón. Si es por la mañana, entonces un madrugón. Si es por la noche, no, es que me trasnocho. Por la capacidad, no, es que es mucho trabajo, Señor, el trabajo que me diste ya no me deja buscar la comunión contigo. Entonces, problema, le pongo pero si tengo mucho trabajo, pero le pongo pero si tengo poco trabajo. No, es que los pasajes me cuestan mucho. Hermanos, ¿cuántos peros le has colocado al Señor? Y esto es solamente un poco de ejemplos, pero ustedes reflexionen en su vida. Recuerden, este mensaje lo tienes que vivir, pero ahora, después de que traspases esa puerta. Y piensa cuántos peros le has colocado al Señor. Y solamente piensa, reflexiona en algo, las veces que aparece esa palabra en las historias del pueblo de Dios, pero antes y el hoy. Piensa cuántas veces aparece esa palabra pero. Y yo les voy a recordar algunas que aparecen aquí. El Señor le había mandado a Saúl no perdonar a Agag, el rey de los amalecitas. Pero la palabra dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. En 1 Samuel, capítulo 15. Encontramos una infinidad de peros. Dios mandaba a los israelitas que no se casaran, que no se unieran en matrimonio con mujeres de otras naciones. ¿Y qué hizo Salomón? Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón. Pero el rey Salomón amó a muchas. El Señor había instruido a Israel que no oprimiera a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Pero no quisieron escuchar. Le dieron la espalda y se taparon los oídos, como aparece en Zacarías 7:11. Jesús mandó al leproso, después de sanarlo, a que no dijera a nadie. Pero ¿qué hizo él? Comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho de la sanidad. Y podríamos continuar con muchos peros. Pero en cada uno de los ejemplos podemos ver que se hizo exactamente lo que Dios había dicho que no hicieran. Eso somos. Y no es solamente allá con lo que encontramos aquí, es la realidad del hoy.
¿Cuántos peros? Hermanos, la palabra que el Señor nos entrega hoy a través de esta porción nos muestra claramente cómo la palabra del Señor incomoda y debemos aceptarlo. ¿Y saben por qué? Porque es que siempre nos desafía a cosas que no son fáciles. Por eso nos incomoda la palabra de Dios. Porque nos llama, nos invita a hacer cosas que para nosotros, en nuestra naturaleza y en nuestros deseos, no son fáciles. Necesitamos saber que cada vez que el Señor nos encomienda algo, va a incomodarnos. Eso debemos tener claridad en eso, hermanitos. Y esto es una constante. Y es precisamente esta incomodidad la que moviliza en nosotros, en todos nosotros, esa tendencia a colocar o a interponer estos peros que venimos hablando. Esta multitud de razones por las cuales nos parece que esta palabra puntual que Dios trae a nuestras vidas, que no es para nosotros. Debemos tomar conciencia que la palabra de Dios nos incomoda, porque lo que nos pide el Señor, muchas de sus cosas, la gran mayoría, no son fáciles para nosotros. Y eso es lo que nos lleva entonces a buscar excusas, a buscar y a colocarle al Señor todos estos peros a través de la palabra. Hermanitos, si queremos llegar a cumplir el propósito de hoy, ¿cuál es el propósito de hoy? Con Jonás, como Jonás, ya no más. Ese es el propósito. Si queremos llegar a cumplir ese propósito, que como Jonás, ya no más, entonces debemos aceptar la palabra de Dios sin incomodarnos por ella. Y dos, debemos dejar ¿qué? Los peros. Tremenda enseñanza la del Señor. Hermanitos, entonces no más tiquetes para Tarsis. ¿Qué tiquetes vas a seguir comprando? Cuando el Señor te pida algo, no pienses en comprar tiquetes para huir de la presencia del Señor. No más intentos de huir de la presencia del Señor cuando el Señor te pida algo para tratar de no obedecer su palabra. No más tiquetes. No más tratar de huir de la presencia del Señor. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias por la enseñanza de hoy. Oh Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos a interiorizar tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, que estos peros, Señor, que con tanta frecuencia te colocamos, Señor, desaparezcan de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, a recibir tu voluntad, y aún sabiendo que nos puede incomodar algo, aceptarla y obedecerla, Señor. Padre, queremos sujetarnos a tu palabra, queremos sujetarnos a tu voluntad. No queremos huir, no queremos continuar huyendo de tu presencia para no cumplir con tu palabra, Señor, para no obedecerla.
Te pedimos perdón por todas aquellas ocasiones en que hemos comprado tiquetes, Señor. En aquella ocasión Jonás compró tiquete para Tarsis y nosotros hemos quizás adquirido una tiquetera para muchos otros sitios, Señor. Te pedimos perdón por los peros que te hemos colocado. Te pedimos perdón por nuestra rebeldía, Señor. Queremos sujetarnos a ti, oh soberano Creador. Y que cuando tú nos des tu palabra, de la manera que sea, Señor, cuando recibamos tu palabra, entonces te podamos decir, sí, Señor, heme aquí, lo cumpliré. Gracias, Señor. Gracias por tu linda enseñanza. Gracias, Señor, porque en muchas ocasiones nos hemos enfrentado a esta porción de la palabra. Y la enseñanza hoy es tan diferente y tan oportuna, Señor. A ti la honra, a ti la gloria. Y te pido en el nombre de Jesús una bendición especial para mis hermanos, Señor. Aquí presentes, Señor, y conectados, Señor, por este canal de Skype. Te pido una bendición, Señor, para tu pueblo. Bendícelos con toda bendición tuya, Señor. Y permite, Señor, que seamos completamente obedientes a tu palabra, aunque nos incomode, y que dejemos a un lado los peros, las excusas y la rebeldía. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.